Ya, en este caso voy a explicar la guía que tenemos a continuación, que es respecto a reacciones químicas, que es lo que nos está pidiendo en este caso el currículum transitorio de este año. ¿Ya? El objetivo, el objetivo curricular, en este caso, es reconocer que una reacción química se alcanza finalmente un estado de equilibrio que se caracteriza por una relación constante de la concentración y los coeficientes estequiométricos de reactante y producto. En otras palabras, nosotros tenemos que entender primero qué es lo que es una reacción química, para qué sirve una reacción química y de qué está hecha una reacción química y cómo se ve visualmente. ¿Ya? Eso es el objetivo o la meta que se propone, ¿cierto?, de este punto de vista ministerial. Y eso lo vamos a ir haciendo en varias fases, no todo de un viaje. Las instrucciones. Leer atentamente la siguiente guía, realizar las tareas asociadas en el cuaderno de ciencias naturales, enviar avance de esto por dos puntos. Medio físico, dejándolo en el colegio, en este caso que vayan y dejen el cuaderno allá y después lo vayan a buscar en un tiempo va a estar con las revisiones listas. Ya, por lo general tienen una semana aproximadamente los profesores para ir revisando los materiales. Medio digital, que puede ser por una fotografía al correo que está ahí en pantalla. Ya, en a veces motivo no puedan ir, ¿cierto?, a dejarlo al colegio. Si hay una eventualidad, informar, en este caso a mí, al igual que si hay dudas, por favor escribir por este medio, en este caso el medio al que estoy refiriéndome es WhatsApp o el correo electrónico. El plazo de entrega es hasta el 14 de julio, ya que es un plazo bastante considerable para terminar esta guía solamente. La guía dice lo siguiente: en esta oportunidad hablaremos respecto a las reacciones químicas. Las reacciones químicas son procesos termodinámicos de transformación de la materia, también llamados cambios o fenómenos químicos. Es cuando las moléculas de los reactivos rompen alguno de sus enlaces para formar otros nuevos, lo que conlleva la aparición de nuevas sustancias. O sea, en otras palabras, lo que está ahí en esa parte. Primero que nada, cuando dice que son procesos termodinámicos, quiere decir que está involucrada energía, ¿ya? O sea, las reacciones químicas se producen mediante energía. Y esta energía hace que haya un cambio físico, en este caso, que sea visual, o un cambio químico que tenga que ver con la estructura completa, ¿cierto? Como el caso de cuando yo tengo un elemento con otro, lo junto y creo otra cosa totalmente nueva, ¿ya? Estas reacciones químicas se representan mediante lo que se llama ecuaciones químicas. Y sigo la lectura. Llamamos ecuación química a una descripción simbólica de una reacción química. Muestra las sustancias que reaccionan, llamadas reactivos, y las sustancias que se originan, llamadas productos. La ecuación química ayuda a visualizar más fácilmente los reactivos y los productos. ¿Qué significa esto? Significa que todas las reacciones químicas que ocurren en nuestro entorno se pueden representar mediante una ecuación química, donde en esta ecuación química nosotros vamos a tener, en este caso, lo que se denominan reactantes y lo que se denominan productos. ¿Cómo son separados los reactantes de los productos? Mediante una flecha. Que esa flecha indica lo siguiente: que A más B, el compuesto A que estaba mezclándose con el compuesto B, produjo, ¿cierto? Y se creó un producto que era C más D. Un ejemplo de ecuación química, por ejemplo, es el proceso de respiración celular, lo que realizamos nosotros. Nosotros lo podemos representar mediante esta ecuación química, colocando, ¿cierto?, la primera parte que nosotros necesitamos glucosa, ¿ya? ¿De dónde sacamos la glucosa? En este caso, de los alimentos que nosotros consumimos. Todos los alimentos contienen en mayor o en menor grado glucosa, ¿ya? La glucosa resulta que es un monómero y a partir de esa glucosa se van creando todo el resto de azúcares que existen, por lo general.
La glucosa mezclado con otra cosa se transforma en sacarosa, por ejemplo, y la sacarosa es el azúcar común. La glucosa con otra cosa va formando fructosa, que es la que tienen las plantas. Varios monómeros de glucosa forman lo que se llaman almidón, y así sucesivamente. Más el oxígeno que nosotros respiramos con el proceso de respiración, y de hecho 6 átomos de oxígeno, que es molecular, se le dice molecular cuando es el oxígeno que nosotros necesitamos y se encuentra en mayor cantidad en el aire. Todo eso produce, en este caso, agua y dióxido de carbono. ¿Cómo yo puedo comprobar que estoy liberando agua y dióxido de carbono? Lo primero, el agua yo lo puedo ver mediante, si me gano en un espejo, o me gano en una ventana, yo simplemente respiro por un buen rato. Y se van a dar cuenta que en algún momento va a empezar a empañarse el vidrio, y el empañarse significa que estoy liberando vapor de agua. Y ese vapor de agua, obviamente, es agua más dióxido de carbono que se está liberando. Y ese dióxido de carbono es el que necesitan las plantas para realizar su fotosíntesis después. La reacción previa está compuesta por... Acá podemos decir que nosotros tenemos en esta reacción 6 átomos de carbono, ¿ya? Se representan acá, ¿cierto? Con ese numerito chiquitito. Tenemos 12 átomos que son de hidrógeno, 6 átomos que son de oxígeno, ¿ya? Ahora, acá, nosotros en esta parte aquí tenemos 2 átomos, en este caso de oxígeno, pero acá hay una cosa que se llama factor estequiométrico, que es un número que se añade diciendo que hay 6 átomos de ese tipo. O sea, que existe acá un O2 y después O2, y eso multiplicado por 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Y yo lo que puedo ir haciendo es contando los átomos. Por ejemplo, aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Por lo tanto, en este caso lo que tenemos que hacer nosotros cuando tenemos este número aquí con este chiquitito, multiplicamos diciendo 6 por 2, 12, y en realidad lo que hay aquí son 12 átomos de oxígeno, ¿ya? Y vuelvo a repetir, acá tenemos 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno, 6 átomos de oxígeno. Acá con este 6 que está acá, tenemos 12 átomos de oxígeno, y todo esto va a producir, y acá nuevamente tenemos 6 por 2, 12 átomos de hidrógeno, y tenemos 6 átomos de oxígeno, porque aquí hay que entender que hay un 1 imaginario, ¿ya? Y 6 por 1 van a ser 6, ¿ya? Por lo tanto tenemos 6 por 2, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Y en este otro caso tenemos 6 átomos de carbono y 6 por 2 son 12 átomos de oxígeno, ¿ya? Por lo tanto, de esa forma yo voy contando la cantidad de átomos que tiene un elemento químico. Y en este caso que se va representando con estas ecuaciones químicas. Y eso es lo que está descrito acá, ¿cierto? En esta parte que está aquí, donde dice reactante, 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno, y ahí yo lo hice con los reactantes y con los productos. Y obviamente que si hacemos una suma sería, en los reactantes vamos a tener 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 18 átomos de oxígeno. Y si lo vemos en los productos, vamos a tener exactamente la misma cantidad. ¿Y eso a qué se debe? Cuando nosotros hacemos estas reacciones químicas, yo
voy a tener en un lado, en los reactantes, la misma cantidad de átomos y masa que en los productos. Pueden cambiar todo lo que quieran, pero acá en los reactantes yo tengo la misma cantidad de átomos y en los productos tengo la misma cantidad de átomos, al igual que en los reactantes tengo la misma cantidad de masa y en los productos tengo la misma cantidad de masa. ¿Por qué? Porque van siguiendo esta ley que se llama ley de conservación de la masa. La ley de la conservación de la masa tiene dos principios. Uno que dice que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Ya? Y el otro principio que dice que la suma de la masa de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos. ¿Ya? Por lo tanto, todas las ecuaciones químicas tienen que tener la misma cantidad en los reactantes y en los productos. ¿Ya? Ahora, acá hay propuestas unas actividades que tienen que ver con lo que estuvimos viendo anteriormente. Contando la cantidad de átomos, en este caso que hay de hidrógeno, átomos de oxígeno y átomos de agua. Hay una pregunta que dice cuáles son los reactantes, cuáles son los productos, cuántas moléculas de reactantes participan en la reacción y cuántas moléculas se forman. Para hacer esto, sigan el mismo ejemplo que describí aquí y el que les acabo de explicar. ¿Ya? Luego viene otra información que es respecto a la velocidad de una reacción química. Todas las reacciones químicas tienen distinta velocidad en la que se transforma un elemento o compuesto. Por ejemplo, hay elementos o compuestos que yo los junto y se transforman automáticamente en algo nuevo. En cambio hay otros que tienen que pasar por un proceso, demora mucho y después de un largo tiempo se crea un nuevo objeto. Y resulta que las velocidades de las reacciones químicas dependen de ciertos factores, los cuales son temperatura, quiere decir que si yo aumento la temperatura mediante una reacción química, los productos se transforman, ¿ya? Más rápido. O también depende de la concentración, de que la concentración se refiere que haya algo que tenga menor cantidad o mayor cantidad, ¿cierto? Dependiendo la cantidad que tengan esos elementos, van a ir reaccionando. De acuerdo si existe algo que se llaman catalizadores. Los catalizadores son sustancias químicas que lo que hacen es ayudar a que la reacción química sea más rápida. Por ejemplo, en nuestro organismo internamente, nosotros tenemos un metabolismo, ¿ya? Y el metabolismo es lo que nos ayuda a mantenerlos con vida. Y resulta que ahí ocurren dentro de nosotros un montón de reacciones químicas. Por ejemplo, el simple hecho de que se controle el azúcar en la sangre, ya con la insulina, ahí en ese momento están pasando un montón de reacciones químicas. Y esas reacciones químicas son catalizadas por algo que se llaman enzimas, que son proteínas. Y esa ayuda, ¿cierto?, a que las reacciones químicas sean más rápidas para tener una respuesta más rápida ante ciertos hechos. Y también depende de la superficie del contacto, ¿ya? Por ejemplo, no es lo mismo que estemos sobre un sólido haciendo una reacción química que estemos haciéndolo sobre un medio físico como el agua, ¿ya? A eso se refiere ese extracto de ahí. Luego vienen propuestas otras actividades y de hecho no es tan larga la guía, solamente que tiene hartos dibujitos, ¿ya? Así que no se preocupen. La idea es que vean estas reacciones químicas y primero que nada vayan completando esta tablita que va diciendo cuáles son los reactantes y en este caso ustedes van a ir colocando ahí, ¿cierto? Los elementos que son reactantes, los elementos químicos. En este caso, por ejemplo, primero hay carbono, hay hidrógeno
hay oxígeno, y ustedes solamente colocan las letritas, ¿ya? Y los productos hacen exactamente lo mismo. Eh, Luego, dice cuántas moléculas de reactante participan en la reacción. Ahí ustedes colocan donde corresponde a reactante cuántas moléculas y cuántas moléculas se forman. También ustedes cuentan las moléculas y me van diciendo de cada una cuánto hay. Por ejemplo, ustedes me pueden ir diciendo de nitrógeno tengo tanta, de hidrógeno tengo tanta. En el caso del ejemplo de abajo, por ejemplo. Después la segunda pregunta, ¿qué es la conservación de la masa? Aplícala en un ejemplo de ella, según lo que estuvieron leyendo previamente. ¿Cómo se puede modificar la velocidad de una reacción química? ¿Ya? Y realiza una reflexión de lo que aprendió, y esta es la parte más importante. ¿Ya? O sea, ustedes me van a decir primero, ¿para qué sirven las reacciones químicas? Esa es una cosa que tienen que tener ahí. ¿Dónde van a utilizar reacciones químicas? Y busquen ejemplos, en este caso de la vida cotidiana, y denme al menos un ejemplo de reacciones químicas que hay en la vida cotidiana. Y obviamente que vayan finalizando esa parte con la importancia de las reacciones químicas para ustedes, de aprender este contenido de reacciones químicas. ¿Ya? Y eso es todo. Así que cualquier duda, cualquier consulta, pregúntenme por Facebook, por WhatsApp, por cualquier red social, o me escriben por correo. Yo sin ningún problema le respondo las dudas que tengan respecto al contenido. Aparte de eso, recuerden que también están los horarios de atención. En este caso los míos es el día martes desde 18 a 20 horas. ¿Ya? Así que hasta la próxima. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao.